Bien, hoy empezamos con la última sección del tema de torsión. Tema 5, tensión en barras, lo tienen como tensión en barras con alabeo impedido, torsión no uniforme o torsión mixta, página 39 del apunte. Hoy vamos a empezar con la parte teórica, una breve introducción sobre el tema, como para entender la particularidad del fenómeno de las tensiones que aparecen, y después vamos a seguir el ejemplo desarrollado en el apunte. La clase que viene vamos a desarrollar el práctico, que luego 3 grupos van a tener que presentarlo la otra clase, la otra semana, oralmente. Va a haber algún ejercicio adicional, no va a ser igual al práctico del año pasado, así que, bueno, van a tener que ayudarse para la resolución del práctico. Pero bueno, eso es la clase que viene. Que sí, también la clase que viene, hoy no, voy a tomar un cuestionario, pero sí la clase que viene sobre lo que estamos charlando ahora y lo que vamos a charlar la clase que viene. Así que, bueno, como les dije, último subtema es tensión en barras con alabeo impedido o tensión no uniforme, o torsión no uniforme. Vamos a empezar con la presentación. Bueno, llegamos a casi la última parte, así que bueno, no se desanimen, ya estamos terminando. Y importante que cada parte, como siempre menciona la doctora Lucioni, la vayan haciendo. Eso le va a permitir, bueno, rendir el final con más solvencia y seguridad. Y piense que la parte virtual es un poco complicada, entonces, bueno, el esfuerzo quizás para ustedes también es un poquito más fuerte, pero bueno, vale la pena, ¿no? Así que, bueno, terminemos con el último tema teórico. A ver, voy a presentarlo. Y, ay, ¿qué hora cambió? Esperen que me ubique un poco. Toda pantalla. Bueno, como les dije, el primer tema es torsión no uniforme, pero hagamos primeramente una revisión de lo que era. Recordemos, tenemos una viga de sección doble T, de pared delgada. Sabemos que estas vigas de pared delgada son muy eficientes para la tos. Bueno, todavía están entrando, tengan paciencia. Bueno, estas vigas de pared delgada tienen, digamos, son, digamos, un diseño óptimo en el sentido de que son más delgadas y pueden tomar, en el caso de vigas de pared delgada y sección cerrada, toman muy bien la torsión. Eso sí, este tipo de vigas tienen la particularidad que las tensiones de corte pueden ser muy importantes. Entonces, bueno, en el diseño hay que tener particular interés y cuidado en las tensiones de corte que se generan. En este caso vamos a tratar la torsión no uniforme en barras de sección abierta, como son las doble T. Ese es el caso que vamos a tratar. Se podría también tratar en perfiles de sección C, por ejemplo, tiene el mismo problema. Pero bueno, lo vamos a desarrollar para uno de los casos, que es estas vigas con sección doble T. Tenemos, recuerdan, un momento aplicado en sus extremos, MT. Y según la teoría de Salmenán, fíjense que nosotros tenemos
planteamos la hipótesis de alabeo libre, es decir, el alabeo, ¿qué era el alabeo? A ver quién me hace recordar. ¿Qué es el alabeo de una, cuando tengo una barra sujeta a un momento torsor? ¿Qué significa el alabeo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que aparece? La deformación. Lo que me aparece, sí, y no es una, sino es un desplazamiento en la dirección Z, ¿no? Un desplazamiento. ¿De qué significa las secciones? Si hay un desplazamiento en Z, ¿se mantienen planas? ¿No se mantienen planas? ¿Cómo era el alabeo? ¿Se acuerdan? La veo constante en- Era, sería sí, en las distintas secciones. sí, cada sección tiene el mismo alabeo, muy bien. Pero en el apunte tienen una sección, creo que rectangular, con, digamos, el alabeo de la, estoy viendo donde tienen el gráfico del alabeo de la sección rectangular. No, bueno, al menos acá lo encontré con una sección elíptica. Curvas de nivel de alabeo, una figura 11. Fíjense que tienen es como una parte de la sección es positiva, negativa, tienen no hay un desplazamiento uniforme digamos, en toda la sección, por ejemplo, W igual a 5 o a un valor constante, sino que en una parte es positivo el desplazamiento, otra parte es negativo, y así como ajedrez, digamos. Son hipérbolas, si las ven en la sección elíptica. Entonces, bueno, al alabeo es libre cuando tenemos este desplazamiento de la sección transversal. Para el caso de torsión de San Bernard, muy bien, el alabeo es independiente de Z, varía con X y Y en el plano. Bueno, está permitido ese alabeo, no hay una restricción al alabeo. Cada sección, a su vez, como vemos, acá lo tengo escrito, gira como cuerpo rígido. Fíjense que acá tenemos girado un ángulo phi, la sección. Entonces, eso, haciendo los cálculos, vamos a ver que esas hipótesis van a generar que yo tenga un θ igual a constante, que el θ era el ángulo, el giro no es el ángulo específico de torsión, lo llamamos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Es el giro por unidad de longitud. Entonces, fíjense, si yo quiero calcular el ángulo específico de torsión sobre esta viga, o sea, nuestra viga ante un momento de torsión, según la teoría de San Bernard, se deformaría de esta manera como la vemos, ¿no? Gira como cuerpo rígido, tiene un ángulo específico de torsión constante. Fíjense, si esto fuera Z, en esta sección yo tengo el phi es igual a 0, suponemos, ¿no? Y acá phi es máximo, ¿no? Phi igual a phi, perdón, y asterisco, sería este. Podemos poner phi asterisco acá. Entonces, si calculo cuál es el ángulo específico de torsión, es el giro dividido la longitud de esta, que es L sobre 2. Bien, ese sería el ángulo específico de torsión según la teoría de Saint-Bernard. Esto genera solo tensiones de corte tau, x, z y z, con una distribución como la que vemos
acá, que ustedes ya lo han, tiene de esta manera. En el eje neutro la tensión de corte son nulas. Un minuto. Las tensiones de corte son nulas. Bueno, podemos ver un poquito más que, bueno, no hay Víctor, como dijimos, gira como cuerpo rígido, por eso estas son solo estas tensiones de corte las que aparecen. No tenemos epsilon X, epsilon Y, gamma XY es igual a 0. La sección gira como cuerpo rígido. Y bueno, las tensiones que se generan también son solo de corte, no tenemos deformación epsilon Z. Bien, esto sería San Benan. Ahora, ¿qué sucede si nosotros, por ejemplo, ponemos un empotramiento sobre la izquierda? Acá lo marco. Bueno, ya nuestro ángulo específico de torsión θ deja de ser constante, ¿no? Vemos que acá el giro es 0. También vamos a tener un φ igual a 0. Un θ igual a 0. Bueno, ya eso lo vamos a ir viendo en detalle, pero así lo vamos mencionando. θ igual a 0. Y en el otro extremo de la barra, donde yo aplico el momento torsor, bueno, tengo un θ distinto de 0, tengo un giro. Esto de tener un θ distinto de constante me va a generar tensiones adicionales sobre la barra, que van a ser tensiones normales y tensiones tangenciales. Estas tensiones normales surgen de fíjense que las alas vienen, si este sería, por ejemplo, la línea media, tendríamos una flexión de las alas. Fíjense, la línea media se desplaza a una distancia f, una de las alas tiene una flecha, si estamos poniendo X positivo para arriba, este es el Z, y el Y está teniendo una flecha negativa, pero la otra ala, fíjense que se flexiona para el otro lado, la vemos cuando gira la sección, tiene una flecha positiva. Entonces tengo dos flexiones como opuestas. Esta flexión de las alas va a generar, que acá lo veo acá, fíjense que acá muestro en la sección transversal, muestro como la línea media del ala se desplaza, tiene esta flecha, se desplaza esa distancia f, al girar, al aparecer este giro de la sección. Porque fíjense, ahora en Z igual a 0 tengo, la sección está con giro nulo, entonces ahí veo cómo desde esto sería como enclastradito acá atrás, si lo estoy viendo de frente. Entonces, en el extremo frontal, digamos, en Z igual a L, tengo el giro completo, un ángulo phi de la sección, y veo cómo hay un pequeño desplazamiento F, una flecha del ala. Uno para abajo, para los negativos de los X, y otro para arriba, en el positivo de los X. Esa flexión genera estas tensiones normales que veo a la derecha, sigma Z, que las vamos a llamar doble prima. Fíjense que en el ala las tensiones son acá, les podemos decir que son negativas, y acá son positivas, y fíjense que acá son, vamos a decir, negativas, y acá son positivas, en tracción, en ese sentido. Entonces,
un poco nos siguen el comportamiento del alabeo que está impedido. Entonces, para impedir ese alabeo de las secciones, el desplazamiento en Z, aparecen estos esfuerzos sigma Z. Estos esfuerzos van a ir variando, vamos a ir con Z, y van a generar estas tensiones de corte, tau o XZ en este caso. También la llamamos doble prima, y que como ven también tienen sentido opuesto, lo cual eso va a generar un momento torsor adicional, más que un momento torsor adicional, una resistencia mayor al giro, ¿no? Profesora, Un momento, sí, hay una persona que está... en la ¿Sí? parte central no hay tensión normal. En la parte central, no se generan tensiones normales. Lo vamos a ir viendo, porque en realidad estas tensiones vienen generadas, son momentos, torsores que se generan, y el ala no hay distancia respecto al centro de giro. Entonces no aparecen, o al menos suponiendo que aparecieran, no provocarían este tipo de resistencia a la torsión adicional que tiene la torsión no uniforme. Lo vamos a ir viendo, tanto es que las secciones tipo B, donde el centro de torsión está en la unión de dos, si yo tengo este tipo de secciones, donde el centro de torsión es acá, no tengo este efecto, no aparecen estas tensiones adicionales. Aparecen estas tensiones adicionales donde tengo esta distancia, donde se puede formar un brazo de palanca y un momento torsor. Lo vamos a ver un poquito adelante, pero digamos, en estas secciones B, por ejemplo, o las secciones T, terminamos con la presentación con esto, digamos, no tengo esta aparición de estos esfuerzos, que no se genera ese momento adicional, no, porque las tensiones pasarían por el centro y no se genera una resistencia adicional. A ver, disculpa que ya. Hay un alumno que quiere entrar. Y volvemos. Volvemos sobre ese tema, si se sigue no viendo, lo volvemos a explicar. Entonces, como concluye, el impedimento restriccional al alabeo genera estas tensiones sigma Z 2' y tau XZ 2'. A lo largo de la clase vamos a ver cómo aparecen, cómo las calculo, cuán grandes son. Bueno, eso lo vamos a ver en el práctico. Ese es el objetivo de esta clase. A ver, ¿cuándo podemos encontrar este tipo de torsión no uniforme? No uniforme porque ya θ deja de ser constante, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos encontrar un θ distinto de constante? En este caso, por ejemplo, cuando hay una variación del momento torsor aplicado, que sería esta. Tenemos una distribución MT. Recuerden que originalmente teníamos la barra para uniforme, tenemos una barra sujeta a momentos torsores en sus extremos, estos dos nomás. No hay variación del momento aplicado a lo largo de la barra. Luego tenemos el caso de impedimento del alabeo, que lo hemos visto recién, y cuando hay una variación de la sección transversal, hay como si fuera una restricción geométrica que provoca esta aparición de las tensiones normales y de corte. Minuto. ¿Dónde más tenemos
ejemplo es gráfico y además lo vamos a resolver en la práctica este año. Si tenemos, fíjense, acá, tengo esta viga, perdón, podemos imaginarnos que es una columna, empotrada en uno de los extremos, y fíjense que tengo carga P descentrada, ¿no? Actuando sobre uno de los extremos. Entonces, fíjense que la podemos descomponer entonces en la suma de sería una compresión uniaxial. Sería una compresión uniaxial, donde descompongo esta P en sistemas equivalentes, ¿no? Entonces esto sería más una compresión uniaxial, donde en los extremos pongo P sobre 4, una flexión, bueno, esto quería poner acá amarillo para que lo veamos mejor, flexión, fíjense, alrededor del eje X. Entonces tenemos una flexión X y tenemos una flexión Y. Fíjense, tenemos compresión acá. Tenemos tracción acá. Pero si sumamos estos tres, todavía no tenemos la carga P aplicada. Necesitaríamos poner, fíjense, esto. Vamos a sumar. Estas son de compresión. Fíjense si sumamos P sobre 4, P sobre 4, P sobre 4, nos da P. Y si sumamos las otras, nos va a dar 0. O sea, necesitamos también colocar estas cargas. En una sección maciza, este momento que se genera en las alas, bueno, en este caso son las alas, pero en una sección maciza también tendría este momento, pero se disminuirá rápidamente se atenuaría rápidamente con la longitud de la barra. Tanto es que ustedes saben que lejos de la acción de la carga uno puede poner un sistema estáticamente equivalente y cualquier alteración, digamos, lejos de la carga se atenuaría. Ahora, en este caso, para las vigas doble T de sección delgada abierta, esta atenuación no es lenta. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos el alma que impide que esta se atenúe rápidamente. Y en realidad el momento se propaga la atenuación, sí, la vamos a ver, pero es mucho más lenta, y tanto es que genera estas tensiones que no solamente estas tensiones normales, sino además las de corte adicionales. Perdón. Entonces, ahí se ve. Entonces este es otro de los casos donde me puede aparecer estas tensiones adicionales normales. Entonces, San Venant dejaría de ser válida. Bueno, vamos a seguir usando San Venant, pero vamos a agregar lo que necesitamos. Entonces, tenemos vigas, de pared delgada. Podemos ¿dónde encontrarla? En perfiles de acero, secciones de puentes, estructuras contra viento en edificios de varios pisos, tabicos, núcleos de construcciones antisísmicas.
si tenemos, como hemos visto, un momento de torsor variable o algún impedimento al alabeo, ya sea por el cambio de forma de sección o un impedimento concreto, lo que voy a tener entonces la generación de tensiones normales autoequilibradas, ya vamos a ir viendo, y variables a lo largo de Z, y tensiones tangenciales que vamos a llamar tau 2' también. Las tensiones las vamos a sumar a las de la teoría clásica que venimos viendo, son de segundo orden, pero de todas maneras vamos a ver que verifican el equilibrio. ¿Qué es lo que nos va a producir en una viga esta aparición de estas tensiones? Una rigidez torsional mayor a la calculada por la teoría de San Benán, es decir, una deformaciones torsionales más pequeñas y deformaciones longitudinales tampoco despreciables. Tenemos las tensiones en la dirección Z son importantes y pueden ser importantes, y epsilon Z, por lo tanto, también va a ser importante. Entonces, en vigas de pared delgada y secciones abiertas, pared delgada y sección abierta, estos efectos hay que tenerlos en cuenta. De alguna manera, ¿no? Puede ser una... Bueno, según la teoría de San Benán, hemos visto que las tensiones normales no aparecen debido a un momento torsor. Entonces, acá vamos a decir, bueno, ¿cómo las calculamos? ¿De dónde podemos deducir estas tensiones normales? Entonces, recordamos que el desplazamiento W, el alabeo, lo podíamos expresar como θ por esta función de alabeo que depende de X de Y, independiente de Z. Entonces ahora lo que vamos a tener en cuenta es que ya ahora θ es una función de Z. El ángulo específico de torsión, que ahora lo vamos a expresar como la derivada de φ respecto de Z, también la vamos a expresar φ', en la primera derivada del giro, ahora depende de Z, ya no es más constante. Entonces, fijémonos, si calculáramos epsilon Z 2', que sabemos que es la derivada parcial de W respecto de Z, nos quedaría la derivada de θ respecto de Z por la función de alabeo. Estoy acá. Y nuestra tensión Z, es un efecto, digamos, uniaxial, sería el módulo elástico por epsilon Z. Estas serían nuestras tensiones normales asociadas. No las vamos a calcular de esta manera, ya vamos a ver cómo las calculamos, las tensión Z 2'. Pero es para ver cómo surgen estas tensiones. No las podemos calcular como veníamos calculándolas, sino las vamos a tener en cuenta a través de la variación de θ. Entonces, ¿qué pasaría si θ segunda, la derivada segunda de θ respecto de Z es distinto de Z? Entonces yo tendría un sigma Z 2' que varía con Z. Fíjense, si la derivada segunda acá se ve es distinta de 0, entonces sigma Z varía con Z. Esta variación de sigma Z con Z va a generar las tensiones de corte. Ya lo vamos a ver, estas tensiones de corte no las deduzco por la ley de Hooke, sino que las voy a ir deduciendo para que satisfaga el equilibrio, como sucede en las vigas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver primeramente los esfuerzos que aparecen. Fíjense, tenemos gráfico esta viga empotrada en uno de los extremos con un momento torsor. F, ¿se acuerdan? Es la flecha de una de las alas. Yo puedo expresar, fíjense, acá a la derecha tengo la sección girada, donde, este es F,
Entonces, si este es el ángulo, como vimos, el ángulo phi, este es h sobre 2, yo puedo calcular el seno de phi, va a ser igual a f sobre h sobre 2, ¿se ve? Y eso es, si el ángulo, de todas maneras, son ángulos pequeños de giro, no estamos en grandes deformaciones, es aproximadamente, podemos aproximando por el ángulo de giro phi. Entonces, si yo tomaría, fíjense, la derivada de... No, eso. La derivada de f respecto de z, como es solo una variable, o sea, f' z, va a ser igual a phi' z por h sobre 2. Entonces, si yo quiero calcular el momento en las alas, sé que es menos el módulo elástico, el módulo de Young, E por el módulo de inercia de las alas, que es T, fíjense, T es el espesor, esta es la ala, estoy analizando esta ala, el momento de inercia de esta sección de dimensiones B por T. Fíjense que es el momento de inercia en I, o sea, es T por B al cubo sobre 12, ¿no? Es alrededor del eje I, respecto al eje I. Entonces, por la derivada segunda de F respecto de Z dos veces, eso lo puedo, como vimos, esto respecto de la derivada segunda, vamos a calcular la derivada segunda de F respecto de Z dos veces, va a ser igual a la derivada segunda de phi respecto de Z por H sobre 2. Ahora yo sabía que la derivada de phi, la derivada de phi respecto de Z, ¿a qué es igual? Es ahora hemos llamado a nuestro ángulo específico de torsión, ¿se acuerdan? La derivada de phi respecto de z, cuando era torsión uniforme, directamente calculamos phi como el ángulo de giro dividido la longitud donde se produce ese giro. Ahora lo escribimos así de manera diferencial de phi respecto a diferencial de z. Entonces, que es una función de z. Entonces, simplemente reemplazando acá, nos queda menos E por I, el momento de inercia de las alas, por H sobre 2, por la derivada de phi respecto de z, en este caso es derivada total, que es igual a menos n, nosotros a este coeficiente lo vamos a llamar n, n va a ser igual a E y de las alas, por H por la derivada de phi respecto de z. Ahí vamos a tener calculado nuestro momento flector del ala en función del ángulo específico de torsión. Y el momento flector del ala está en función de la primera derivada del ángulo específico de torsión. Es decir, cuando va variando, ya vemos que si varía phi, voy a tener la aparición de un momento flector en el ala. Es decir, yo voy a tener momentos de este tipo. A ver. Vamos a dibujarlo. Bueno, los positivos o negativos, bastante delicado porque a veces depende los ejes como los ponga, pero no me voy a detener tanto en si es positivo o negativo el momento, simplemente uno comprime la fibra derecha del ala, el otro tracciona la fibra derecha del ala inferior. Simplemente que tienen sentidos contrarios estos momentos. Este es el momento flector del ala y este es el otro momento flector del ala. ¿Se ve?
Entonces, bien, hemos calculado el momento flector en cada una de las alas debido a esa deformación, a esa flecha que se produce en cada una de las alas, provocada por el momento torsor aplicado en uno de los extremos. Y como no tiene libre alabeo en Z igual a 0, el alabeo no es libre, está restringido, entonces tenemos, ponemos X. Fíjense que acá, bueno, esta sección está como girada, ¿no? Entonces ahora, bueno, como vemos, esto es una función de Z, y este momento flector en el ala va a ser variable en Z, entonces esto me va a generar un corte en las alas, esa variación del momento flector. Entonces la derivada del momento flector, que depende de Z respecto de Z, me va a dar este esfuerzo de corte. ¿Dónde lo voy a ver mi esfuerzo de corte? Acá. Entonces estos son los esfuerzos que aparecen. Y uno diría, bueno, ¿por qué no tengo un esfuerzo? Bueno, si yo tuviera cualquier esfuerzo acá, no me provocaría este momento torsor que me genera esa resistencia adicional, digamos, al giro, ¿no? Al momento torsor que genera este. Y ahora vamos a ver, digamos, porque estos son los esfuerzos que aparecen. La manera que los estamos deduciendo es una manera un poco didáctica, o donde uno va viendo cómo, construyendo, digamos, las tensiones que aparecen. Hay otra manera de deducirlo, que es utilizando el principio de los trabajos virtuales. No tengo la costumbre de desarrollar las dos maneras, una es un poco más abstracta, pero más general. Si uno formularía todos estos problemas, ya sea que estamos presentando como con el principio de los trabajos virtuales, es como que uno vería una unidad en cada uno de los elementos estructurales. Pero a veces es un poco más abstracto y tendemos a explicarlo de esta manera un poco más, no sé si ingenieril, pero que uno tiene más el sentimiento de las tensiones que va aplicando. Pero las mismas expresiones aparecen si yo utilizaría, como les digo, el principio de los trabajos virtuales, y aparecerían este momento flector del ala y esta tensión de corte. Estos momentos del ala aparecen a partir de, porque dicen, bueno, pero ¿cómo no aparecen las tensiones? Bueno, recuerden que cuando comenzamos la clase, digo, este momento flector, este momento torsor, lo que provoca es un alabeo de la sección de esa manera como, o sea, si yo o sea, la sección el alabeo, el W, sería de esta manera. El alabeo que se produce en el alma, dado que es pequeño, el espesor es prácticamente despreciable. Es importante, es más, tiene un nombre este alabeo y es importante porque son los desplazamientos provocados por estas tensiones normales que aparecen, que están restringidas y, digamos, se las analizan
gracias con este alabeo y multiplicados por las tensiones vamos a obtener los momentos, obtendríamos lo que serían los bimomentos, que son los momentos que producen este momento torsor adicional. Con bimomentos lo vamos a ver más adelante, pero llamamos bimomentos, está relacionado con el momento flector de estas dos alas, y son las que interesarían si yo tendría que trabajar con el principio de los trabajos virtuales. No quería entrar a este tema, simplemente está relacionado, ¿por qué no aparecen estas tensiones en la sala? Serían, como vemos, muy pequeñas, porque están relacionadas a este alabeo, a este desplazamiento en la dirección Z de la sección transversal. Y bueno, la variación, que es la importante en las alas, provoca este momento torsal. Bueno, no, me detuve un poquito, un minuto que dijo. Ah, no, bueno. Me pensé que había un alumno, disculpe. Bueno, entonces calculamos los esfuerzos. M flector en el ala y el corte. Y ahora, ¿cómo determinamos sigma z y tau xz? Sigma z, bueno, la podemos calcular, sabemos que sigma prima z va a ser el momento flector del ala por, bueno, sobre el momento de inercia del ala. ¿Y por qué coordenada tendría que multiplicar? X o Y, porque yo estoy analizando las tensiones, acuérdense, o lo vemos acá, la flexión del ala. Entonces es el momento flector del ala, que sabemos que sería en este caso así, y sería por la coordenada, es el momento de inercia Y, y la coordenada sería la coordenada X. Recuerden que esto es X. Tenemos que girar un poco la cabeza para digamos, bueno, en el otro sentido, pero esta es la coordenada X. Ahí tenemos la tensión normal, 2' debido al impedimento al alabeo. Ahora, ¿cómo calcularíamos las tensiones de corte? Bueno, podemos tomar por ejemplo, tenemos nuestra sección y tomamos un elemento diferencial de dimensiones diferencial de Z, diferencial de X. Entonces, acá tendríamos sigma Z, tau, ZX. Este sería sigma Z más la derivada de sigma Z respecto de Z, diferencial de Z. Este sería tau ZX más la derivada de tau ZX respecto de X, no, Z, X, diferencial, no, espérate. Vamos a dibujar la otra. A ver qué dejo, un minuto. Vamos a dibujar primero estas, las correspondientes, y vamos a, esta sería tau z x, y esta sería tau z
x más la derivada de tau zx respecto de x diferencial de x. Entonces, si hacemos el equilibrio sumatoria de fuerzas en z igual a 0, nos quedaría la derivada de sigma z respecto de z, o la cuenta, digamos, rapidito, diferencial de z, por el espesor, por diferencial de x, recuerden que esto es diferencial de x, más la derivada de tau xz respecto de z, vamos a ponerlo en el interior, por t, perdón, de x, diferencial de x, por diferencial de z. Y esto es igual a 0. Tomé el elemento y hice el equilibrio de fuerzas en el elemento diferencial. Ya hice la cuentita un poquito más rápido, entonces nos queda que la derivada de f más z respecto de z, vamos a sacar diferencia por t, diferencial de x, va a ser igual a menos la derivada de tau xz por t x, diferencial de x. Integramos en x, y esto nos va a quedar tau xz por t más, bueno, una constante de integración. Y esto no es otra cosa que lo podemos escribir sigma z utilizando esta expresión. Entonces nos queda la derivada del momento flector en el ala respecto de z por x. Esto podemos llamarlo diferencial del área, por diferencial de área. Como estamos integrando en x, lo podemos sacar de la integral, x, y me queda sobre, por 1 sobre i de i del área. Esto es b, entonces me queda b. Este es el módulo estático, i del ala, sobre i del ala, me falta algo, igual xz, vamos a ponerle negativo, por t. Bueno, acá me quedaría la expresión de tau xz, me quedaría igual a menos b por s del ala sobre i del ala por t. Bueno, entonces sabemos que la distribución de tensiones sobre esta ala va a ser de tipo parabólica debido al SI, momento estático. La distribución de tensiones normales es lineal en X, como vemos en la expresión del momento de sigma segunda Z. Y bueno, estas serían las dos expresiones de las tensiones, perdón, estas serían 2', 2', 2', 1'. ¿Se ve? ¿Alguna duda? No, ingeniera. Bueno, prosigo. Bueno, ahora, como dijimos, bueno, estas tensiones tienen que verificar el equilibrio. Ahora, detengámonos de nuevo en nuestras tensiones de corte asociadas. Entonces, fíjense, las vuelvo a dibujar acá, estoy acá. Tengo nuestras tensiones de corte
generadas por la flexión de las alas. Estas tensiones de corte tienen como resultante a este esfuerzo de corte B. Entonces fíjense que este esfuerzo de corte, siendo H la distancia entre esos esfuerzos de corte, va a generar este momento torsor. Momento torsor 2', lo vamos a llamar. Estas fuerzas de corte generan un momento torsor. Conocemos B, fíjense que la tenemos expresada acá. B era menos N por H sobre 2 por la derivada segunda de θ respecto de Z 2 veces. Simplemente fue copiado, multiplicado por H. También lo podemos escribir como menos C por H al cuadrado sobre 2 por la derivada tercera del giro. Es decir, el momento torsor alabeal que aparece es proporcional a la derivada segunda del ángulo específico de torsión o la derivada tercera del giro. Luego teníamos, que no lo hemos descartado, existe todavía, nuestro momento torsor de San Venant, que produce, le vamos a llamar M'T, para diferenciarlo, produce estas, las vamos a llamar prima, tau prima, xz y z, que ya conocemos la distribución, y la expresión también, esta ya la C, acuérdense que era J por G, la rigidez torsional, pero claro, ahora θ no es constante, θ ahora depende de Z. Entonces, planteamos el equilibrio, el momento torsor aplicado, digamos, el momento torsor externo, tiene que ser igual al momento de San Venant más el momento producido por este alabeo, por este impedimento al alabeo de la sección. Entonces es la suma de estos dos momentos torsores. Entonces ahora la sección va a estar resistida por las tensiones de San Venant, que tienen esta distribución, y las tensiones de corte que las llamamos alabeales, que surgen por la variación por esa flexión variable de las alas, ¿no? Momento flector variable de las alas a lo largo de Z. Entonces, aquí tenemos lo que es la ecuación fundamental de la viga T, sección constante en Z, la hemos desarrollado para una sección constante, y sujeta a torsión no uniforme, es decir, θ es distinto de constante. θ es una función de Z. Y queda en esta ecuación diferencial. Entonces ahora para encontrar nuestro θ tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Vamos a detenernos un poquito, fijamos que llamamos CB, al constante de rigidez al alabeo de la sección, donde para pared delgada, que le hemos desarrollado, es N por H al cuadrado sobre 2. Acuérdense que N es igual a E por I el ala. Si no fuera de pared delgada, es un poquito más complicado de encontrar esta constante de rigidez al alabeo, pero de todas maneras, para secciones cerradas, la constante de torsión es mucho más grande que para secciones abiertas. Entonces, el alabeo en una sección cerrada es mucho más pequeño que una sección abierta, y si el alabeo es más pequeño, las tensiones generadas para impedir el alabeo van a ser mucho más pequeños. Entonces, el problema de torsión no uniforme lo empezamos a tener en cuenta cuando hay una sección de pared delgada y abierta. Ahí es donde nos preocupamos por el alabeo o el impedimento al alabeo que pueda tener la sección. Ahora fijemos en el apunte. Tenemos este gráfico que es bien explicativo de lo que sucede con el alabeo según la sección. Fíjense ahora, acá tenemos
Kappa. Kappa es la rigidez torsional de San Benán, o sea, vamos a poner raíz de C sobre la rigidez alabeal, que sería nuestro CB, por la longitud L. ¿Qué vamos acá se consideran los valores, o se calcula para tres vigas con distintas condiciones de carga y apoyo, una momento torsor en el centro, otra un momento torsor distribuido a lo largo de la viga, y otros son momentos alabeales, si no me equivoco, en los extremos. Entonces, fíjense que esta variable kappa, si la desarrollo, esta es la rigidez torsional, el CB tenemos igual a N por H al cuadrado sobre 2, si no me equivoco, C. Esto nos daría igual al final a una constante, si lo desarrollamos, a A sobre L. Fíjense que, perdón, tenemos L sobre A. L sobre A, sí. Tenemos... ahí está. Y esto nos daría igual a... sería L sobre A. Recuerden que el A era igual a N por A. Simplemente una constante, porque facilita, h al cuadrado sobre 2c. Esto es a al cuadrado. Entonces, nos quedaría este kappa sería igual a L sobre A. L es esta longitud de la viga. Entonces, fíjense que si yo tengo un valor grande de kappa, implicaría también una longitud larga. Entonces, una longitud larga de nuestra viga, independiente de nuestra viga, implicaría un M. Vamos a ir más despacito. Este MW que está acá sería nuestro MW, que es nuestro bimomento que mencioné al inicio, bimomento. No lo usamos nosotros, porque eso se usa cuando se deduce. La teoría de Blasov deduce todas estas expresiones del principio de los trabajos virtuales y formula este bimomento. Este bimomento, en este caso, en realidad es... no. En nuestro caso es igual al momento flector de las alas por H. Y lo que hace este gráfico es graficar el momento flector en las alas para el caso de kappa igual a 0, es decir, un kappa igual a 0 implicaría una rigidez torsional nula de San Benán. Una rigidez torsional nula de San Benán quiere decir que la sección responde
a ese momento torsor solamente con una torsión alaveal, o sea, solo con una flexión de las alas. Entonces, ¿cuál es la relación entre la respuesta del momento flector de las alas respecto a una sección donde la rigidez de San Venant sería nula? Ahora bien, entonces, si yo tengo una longitud bien larga de la sección, yo voy a tener un capa. No pensemos en el tipo de sección. Si yo tengo una longitud larga de la viga, voy a tener un capa grande, y eso me va a implicar un capa grande que la flexión en las alas va a ser despreciable, ese momento de flector en las alas va a ser despreciable, y la respuesta de la viga va a ser prácticamente entera por San Venant. Ahora, es decir, hay una torsión como acá dice, una torsión para longitudes grandes, voy a tener una torsión de San Venant dominante. Para el caso de, voy calculando los C y los CB para distintos tipos de secciones, fíjense que voy a tener un capa muy pequeño, o sea, voy a tener una rigidez torsional de San Venant muy pequeño para secciones abiertas, estructurales abiertas, también para una sección, recuerden que C es J por G. Entonces yo si tengo una sección abierta, también este J es pequeño. El C de San Venant es pequeño. ¿Qué me va a implicar? Que yo voy a estar acá en la curva. Tengo una torsión alaveal pura, o sea, la resistencia al momento torsor externo debido a tensiones de San Venant es casi nula. Casi todo el momento torsor va a estar resistido por la flexión de las alas. Eso implica. A medida que voy cerrando mi sección, que me voy haciendo una sección de tipo cerrada, aunque sea de pared delgada, ya el C va a ser mayor, voy a tener un J no tan pequeño. Si yo tengo el J de una sección cerrada ya no es tan pequeño. Entonces la contribución del momento flector de las alas es casi nula, ya acá todo el momento se toma como momento torsor. Es decir, acá nosotros vemos cómo el momento torsor, o sea, una sección, una viga de sección de pared delgada, es importante que la dimensione y tenga en cuenta las tensiones, las flexiones en las alas, porque el momento torsor va a estar muy resistido, sobre todo para longitudes pequeñas, por la flexión de las alas. Bueno, acá yo digo, tengo una sección C, no tengo alas, pero yo en esta parte voy a tener una flexión en esas parte de la sección, voy a tener un momento flector debido al alaveo de la sección. Mientras que a medida que me acerco a lo que es la sección cerrada, el efecto de alaveo se pierde, se disminuye rápidamente con la longitud, y las tensiones de corte que van a ser importantes van a ser las tensiones de corte debido a San Venant. ¿Alguna duda? Yo quisiera hacer una aclaración en nuestro momento, porque acá mencionamos repetidamente, es el mismo momento, nuestro momento alaveal, M torsor, en realidad es igual a la variación de este bimomento. Por eso es la importancia
a medida que de este bimomento. Bueno, entonces dijimos que teníamos esta ecuación fundamental a la cual tenemos que resolver para determinar todas nuestras tensiones, nuestros esfuerzos. O sea, es una ecuación diferencial de segundo orden, las soluciones de este tipo, en términos de senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, para resolverlo necesitamos las condiciones de borde. ¿Qué tipo de condiciones de borde tenemos? Fíjense que las tenemos en el página 43. Giro restringido, bueno, phi es el giro de la sección. Ahora vamos a ver casos particulares. Si phi es y restrinjo el giro, significa que, bueno, lo restrinjo completamente, el giro es 0. Phi es igual a 0. En el punto donde la otra condición de borde que puedo aplicar es un giro libre, pero con un momento torsor aplicado. Como siempre, recuerden que el momento torsor, recuerden que el momento torsor ya está en términos de la derivada, o sea, en este caso podemos restringir como siempre el desplazamiento o el esfuerzo. Bueno, acá es lo mismo, restringimos podemos restringir el giro o la derivada del giro, que sería el momento aplicado. Podemos restringir el alabeo, phi igual, que sería colocar un phi igual a 0. Analicemos un poquito esta situación. Fíjense, tenemos la viga. Si yo tuviera un momento torsor, las alas deformarían de esta manera, ¿verdad? Una flexión. Un poco exagerado, y la línea media. Fíjense que en este punto, acá, la flecha, si esta es nuestra flecha F, en este punto yo tengo la derivada de F respecto de Z es igual a 0, ¿verdad? Y bueno, si se acuerdan, fíjense, F era H sobre 2, no lo teníamos acá. F es igual a phi por H sobre 2, ¿verdad? Entonces volvemos, que sería la derivada de phi por H sobre 2. Entonces sería igual, lo podemos hacer derivadas, estos ya son derivadas totales, de por H sobre 2. Y esto no es otra cosa que tita, ¿no? Que esto es igual a 0, por lo tanto, tita, el ángulo específico de torsión, es igual a 0. Alabeo restringido significa tita igual a 0, en ese punto. Alabeo libre. Bueno, alabeo libre, esto correspondería, y ahora alabeo libre, miremos un poquito más. Alabeo libre significa tita punto igual a 0, o sea, sería San Benan, es alabeo libre, ¿no? Que es tita igual de Z igual a constante. Por lo tanto, su derivada igual a 0. Y ahora, ¿cuál era la expresión del momento flector? Vamos a buscarlo. La expresión de nuestro momento flector lo tenemos por acá. N por H sobre 2 por la derivada de tita respecto de Z. Entonces volvemos. Menos N por H sobre 2 por la derivada de tita respecto de Z. Entonces esto es igual a 0. Entonces alabeo libre es equivalente a decir, bueno, el tita es igual a constante, que en definitiva me va a dar que el momento de las alas es igual a 0. El momento flector de las alas es igual a 0. Bueno, también yo podría dar
como, acá no está escrita, pero como condición de momento, un momento flector en las alas, como cuando pongo una carga excéntrica, yo estoy colocando un momento flector en las alas. Ese es uno de los casos que vamos a tratar en el práctico. Es otra, en vez de poner un momento flector nulo en las alas, bueno, yo como condición de borde coloco un momento flector, que es equivalente por ejemplo, poner una carga, uno de los casos una carga concentrada, acuérdense, bueno, lo vemos en la próxima diapositiva. Entonces vamos a ver ejemplos. Yo tengo la ménsula empotrada en un lado, y bueno, si esto es Z, esto es Y. X. Bueno, el X lo tendría para allá. Entonces, a ver, en Z igual a 0, ¿qué tengo? ¿Qué tengo restringido en Z igual a 0? Pregunto. Si miro los tipos de condiciones de borde, ¿qué tengo restringido cuando tengo un empotramiento perfecto? La sección, ¿qué le puede pasar? ¿El giro está restringido? El giro restringido, perfecto. Y puedo restringir, y tengo algo más restringido. La sección está pegada, entonces ¿El alabeo? el alabeo está impedido, perfecto. Si yo tengo Z igual a L, ¿ahí qué tengo? Tengo un momento torsor aplicado, entonces ¿cuál Giro sería libre. el giro libre? Sería, que en general ponemos M torsor igual a M, pero el giro es libre, es incógnita. Y tengo algo más. Tengo el giro libre y tengo ¿El algo más alabeo? libre, el alabeo libre, que sería el tita prima de Z igual a 0. Tita igual a constante y me va a dar el momento flector en las alas igual a 0. Pero digamos, me basta con tita prima igual a 0 como condición para que sea como más ordenadito. Y sigamos con el siguiente, que es el que está desarrollado en la apunte de teoría, que ahora lo vamos a ver. Tenemos, fíjense, vamos a llamar esto acá L, entonces vamos a llamar Z acá, Z el origen aquí. Estas son como unas forquetas que estos apoyos impiden el giro, pero permiten el alabeo. Entonces tengo una viga con un momento torsor en el centro, y en los extremos no se pueden girar, pero pueden alabear la sección. Pero fíjense que tengo una simetría en el centro. Esa simetría, entonces, vamos a poner Z igual a 0, que es el centro de la viga. ¿Qué tengo? Eso es claro. ¿Qué tengo en el centro de la viga? Un momento aplicado. Entonces, bueno, vamos a ponerlo. M torsor es igual a M torsor aplicado. El giro es libre, sí, puede girar libremente. No lo conozco, incógnita. Pero tengo otra restricción, que es una restricción geométrica, por la simetría. ¿Cuál es la otra restricción que tengo en Z igual a 0? La sección, ¿qué le pasa? Se mantiene plana en el centro. Si no, violaría la simetría. Si gira, me imagino girando la sección sí va a girar, pero no se puede mover ni para la derecha ni para la izquierda, porque tiene la simetría que lo bloca. Entonces tengo un alabeo impedido. ¿Se ve? Sí. Bien. Y después tengo Z igual a L. ¿Qué es lo que tengo restringido en Z igual a L? O sea, en los extremos. Z igual... ¿Mm?
No escuché, disculpe. El giro. El giro. ¿Y qué tengo libre? La laveo. El alabeo es libre. Entonces vamos a poner una z igual a 0. Veamos, acá tengo z y esta de abajo, y tengo en z igual a 0. ¿Qué tengo? Acá es, digamos, es análogo a la viga empotrada, a la ménsula. Tengo giro y alabeo impedido, en z igual a, si esto es L, giro y alabeo impedido. Y acá por simetría nuevamente, tengo θ igual a 0 en el centro por simetría. Y bueno, tengo el momento aplicado, pero está la distribución de momento. Tengo que hacer digamos, el momento aplicado, ¿cuál sería? Que es la distribución de momentos, como dato. Y ahora quiero ir a esta, la última, que esto sería, como les dije, un caso de en vez de un alabeo libre, tengo un momento deflector de la sala 0, ahora tengo un momento deflector aplicado. ¿Se acuerdan que la primera de todas las diapositivas, bueno, no la primera, pero bueno, esta ménsula la puedo considerar como la suma de 3 acciones, una compresión, 2 flexiones y estas flexiones en las alas. Bueno, como ahora estamos tratando en este momento solo la solución de la torsión, con respecto a la solución de la torsión, esto sería un momento flector en las alas aplicado. Y el momento flector en las alas aplicado, vamos a ver que es P sobre 4. ¿Se acuerdan que era P sobre 4? Era, digamos, la que nos interesa a nosotros sería esto donde, pero no lo vamos a poner así, vamos a ponerlo, perdón. Ponerlo así. Bueno, estas son P sobre 4. Si esto es, vamos a llamarlo B, esto de centro a la H, entonces es P sobre 4 por B, sería el momento flector del ala. Este sería el momento flector del ala, pero digamos, nosotros acá estaríamos aplicando ahí sería nuestro bimomento, que sería P sobre 4 por B por H. No lo vamos a ver, pero podremos quedarnos como nuestro momento flector en las alas es P por B, P sobre 4 por B. Este es el momento que estoy aplicando en cada una de las alas. Los ejemplos que les damos, bueno, los vamos a ir desarrollando, no es que van a tener una situación de carga complicada y van a tener que calcularnos el momento flector del ala. No, tranquilo, vamos, cada ejemplo va siendo desarrollado, así que no nos explayamos mucho más de lo que damos, salvo, bueno, saber si el alabeo está impedido o el giro impedido, eso sí, según la condición a Corntondo. En el caso de una carga excéntrica, bueno, acá lo damos y vamos a dar también la solución.
que va a ser uno de los ejercicios del práctico. Entonces, ¿y por qué? Porque me parece interesante estudiar cuán importante o no puede ser la excentricidad, el momento torsor generado por una excentricidad de la carga, simplemente. Bueno, eso lo vamos a estudiar, este caso particular. ¿Y qué es lo que estoy, cuando aplico una carga excéntrica, para resolver el problema de torsión, lo que estoy aplicando es un momento flector en una ala, y cuál es la magnitud, es P sobre 4 sobre B, por B, perdón. Bien. ¿Cómo vamos? Ahora, este es el ejemplo desarrollado en el apunte. Vamos a desarrollar varios, o sea, en el práctico tenemos, así cada grupo tiene distinto ejemplo para desarrollar, aunque son análogos, pero bueno, los resultados son distintos y es interesante mirarlos. En el apunte, fíjense que tienen, esta es una viga con un momento torsor en el centro. El momento torsor aplicado es 2 mt. 2 mt van porque vamos a trabajar con simetría, entonces conviene trabajar con 2 mt el momento aplicado. Con estos dos apoyos que restringen en los extremos, que restringen el giro, pero no el alabeo. Se tienen que imaginar que giran y bueno, fíjense que libremente puede haber un desplazamiento Z de los extremos. Entonces, la dimensión de la viga es 2L. Fíjense acá a la derecha tenemos otra vista de esta viga doble T. Con el momento aplicado, ponemos el Z0, el origen en el centro de la viga. Entonces podemos trabajar con simetría, ¿no? Entonces, ¿y nuestra simetría cómo sería? Sería nuestra viga con un extremo, con este apoyo que permite el alabeo, pero no permite el giro, y a la izquierda un apoyo que puede girar la sección, pero fíjense que puede desplazarse hacia abajo la sección, pero lo que no puede es alabear la sección, y puede sí generar estas tensiones normales y de corte en esa sección. Sería un semi-empautrada, ¿no? Que permite el desplazamiento, el movimiento de la sección, pero no el alabeo, ni bueno, el giro puede girar en Z, pero no puede girar alrededor del eje Y o al eje Z, ¿no? Bien, veamos un poquito más cómo se deformaría esta viga. Acá vemos cómo sería esto de los alabeos. Yo tengo esta viga con el momento en el centro. Acá en esto lo estoy mirando desde arriba. Fíjense, estas son las alas, cómo se flexionan. Y acá vemos cómo se alabean. Fíjense ese desplazamiento en Z en los... vemos este desplazamiento de los, en Z, de los extremos de las alas. Si hiciera un corte A y vería qué le sucede a la sección, en este corte A, fíjense cómo la sección gira. Bueno, están dibujados también los esfuerzos de corte B que se generan. A ver, disculpen. Los esfuerzos de corte que se generan por ese giro y ese impedimento al alabeo, porque estoy en el centro de la viga. No sé si se logra apreciar el movimiento de todas las alas, esa flexión que estamos
hablando y fíjense que si este fuera el centro, disculpen, este es el centro, la línea media de una de las alas, fíjense cómo se desplaza esa distancia, esa flecha, y en la ala, si fuera inferior, se desplaza esta flecha. Y esa flecha es la que usamos para la deducción del momento torsor, ¿verdad? Entonces, bueno, volvemos a nuestra simplificación, al uso de la simetría, y queremos resolver nuestra ecuación diferencial acá. Sabemos que la solución está en términos de senos y cosenos, y bueno, y ahora nos queda aplicar las condiciones de borde para determinar estas constantes, A1 y A2. Bueno, acá lo que tengo graficado es el coseno hiperbólico de X, y esto es X, este es el 0, este es el coseno hiperbólico, este es el seno hiperbólico, para el que no se acuerda, esta es la tangente hiperbólica. Vamos a recordar que el seno hiperbólico prima de Z es igual al coseno. Ay, momento, porque de nuevo me sale el error. Un minuto. A ver. ¿Cómo está? Coseno hiperbólico de Z y el coseno, la derivada prima, vamos a poner así, prima de coseno es el seno hiperbólico de Z. Entonces, veamos entonces nuestra ecuación. Tenemos, por ejemplo, en Z igual a 0, tenemos alabeo restringido y momento torsor igual al momento torsor aplicado. Entonces, ¿qué significa? Vamos a esta ecuación vamos a poner Z igual a 0. ¿Qué nos queda? 0 es igual al momento torsor aplicado sobre C más, a ver, el seno hiperbólico de 0, si yo voy acá, el seno de 0 es 0. Entonces, bueno, la primer término da 0 más, y acá tengo A2, el coseno hiperbólico de 0, acá tengo un 1, eso me olvidé de decirle. Entonces me queda A2. Tengo A2 es igual a momento torsor aplicado sobre C. Primera constante, menos, perdón. Y bueno, y ahora vamos perdón, no mencionamos las condiciones de borde. Recuerdan que, bueno, algo habíamos dicho, pero en Z igual a 0 tenemos alabeo restringido y momento torsor aplicado. Perfecto, eso es fácil de ver. Para el Z igual a 0, AL, tenemos alabeo libre, como lo hemos visto en los primeros ejemplos, o sea, la primera derivada de tita es igual a 0, y giro restringido por el apoyo, es phi igual a 0. Entonces vamos a usar prima de Z igual a 0. De Z, pero estamos en Z igual a L. Entonces, si yo calculo la derivada de prima Z, es igual a, el primer término es una constante, entonces me queda A1, la derivada del seno es el coseno. Coseno de Z sobre A, ¿no? Por la derivada de lo interior del seno, que es 1 sobre A. Más A2, de nuevo, sobre A, derivada de lo que está dentro del coseno,
por el seno hiperbólico de z sobre A. Y en z igual a L, esto va a ser igual a 0. ¿Verdad? Entonces, puedo despejar A1. A1 va a ser igual, el seno A1 va a ser igual a A2, que es el momento torsor sobre C, pero pongo ahora A2 por el seno hiperbólico de Z sobre A, sobre, perdón, vamos a poner L, L sobre el coseno hiperbólico de L sobre A, menos. Entonces nos va a quedar igual al momento torsor aplicado sobre C por el tangente hiperbólico de L sobre A. Y esto es A1. Bien. Bueno, acá está resumido o reescrito, más prolijito. Entonces acá nos queda resuelto nuestro ángulo específico de torsión en función de Z. Ahora fijémonos, si Z, a ver, verifiquemos, si Z igual a 0, me queda coseno de L, me queda, sí, el tita igual a momento torsor sobre Z igual a 0, no, me queda igual a 0. Tita igual a 0, muy bien, era lo que nos tenía que quedar. A ver, fíjense. Bueno, vamos a escribirlo mejor. Nos queda sobre C por 1 menos coseno hiperbólico de L sobre A sobre coseno hiperbólico de L sobre A. Esto es igual a 1, esto es igual a 0, entonces nos queda tita igual a 0. Sí, en Z igual a 0, ahora veo restringido, nos queda bien. A ver, en Z igual a L, fíjense que nos queda tita igual, momento torsor sobre C, Z igual a L, entonces esto nos queda el coseno hiperbólico de 0, el coseno hiperbólico de 0 era 1, entonces nos queda 1 menos 1 sobre el coseno hiperbólico de L sobre A. Ahora fijémonos, recordemos, este era el coseno hiperbólico de X, esto es X, esto es 1. Coseno de C, acá es donde puse, coseno de X para X igual a 0, o sea, para, en este caso, si esto es 0, entonces el coseno hiperbólico me da 1. Perfecto. Ahora fíjense, si L es mucho mayor que A, tengo una longitud grande. ¿Qué era A? Ah, no, acordar que era A. A era igual a una constante, h al cuadrado sobre 2 sobre C. Que C es la constante de rigidez de la torsión. A cuadrado, perdón. Sí, que esto tiene que ver con las dimensiones de la sección, las características de la sección. Ahora, si yo tengo una longitud mucho más grande que A, entonces este coseno hiperbólico empieza a crecer. Si el coseno hiperbólico crece, este término se anula. Entonces este seno se hace pequeño. Y si se hace pequeño, entonces tita tiende al momento torsor sobre C. Para longitudes grandes, que habíamos dicho al inicio, para longitudes grandes, entonces el ángulo específico de torsión
es igual al que calculamos según San Benan, ¿verdad? El momento torsor, el ángulo específico torsor según San Benan es el momento torsor sobre la constante de rigidez a la torsión. Entonces volvemos para longitudes importantes de vigas, esta corrección de los esfuerzos normales y este alabeo deja de perder importancia. Y fíjense que yo tengo tita, tengo el momento torso menos y todo un término. O sea que fíjense cómo estos términos que se agregan, este término en términos del coseno hiperbólico que se agregan debido al alabeo de la sección, en realidad restan ángulo específico de torsión y al final restan giro también. Entonces, por eso dijimos al inicio, considerar estos efectos significa considerar, o sea, que nos resulte un ángulo específico de torsión y un giro menor. La sección se distorsionará menos, pero digamos, la sección en la dirección longitudinal, en Z, no la sección transversal. Pero estará solicitada a tensiones mayores, que son, gira menos, pero las tensiones de corte, las tensiones normales, serán mayores. Y eso lo vamos a ir calculando. ¿Me explico? Cuando aumento la longitud, estos efectos del alabeo son menos importantes. Cuando es más corta la viga, son más fuertes, implica que hay un giro, la sección resiste mejor y el giro es menor, las secciones se mantienen más planas, digamos, no hay el alabeo disminuye, pero gracias a la acción de estas tensiones adicionales normales y tangenciales, que obviamente para el cálculo las tengo que tener en cuenta, si no puede provocar obviamente fisuración o fluencia. Entonces, bueno, vamos a graficar todos estos valores para ver cómo varían en nuestra viga. El primero que tenemos es el giro. Entonces, fíjense cómo esto, bueno, está dimensionalizado, el giro es máximo en el centro de la viga, ¿verdad? Bueno, eso es lo que uno se espera, 0 en los extremos, el giro está restringido en los apoyos. Ángulo específico de contorsión, acuérdense que es phi' de z. El ángulo específico de torsión, habíamos dicho que no hay alabeo, el ángulo específico de torsión, θ es igual a 0 en el centro de la viga por simetría. Ahí está restringido el alabeo en el centro de la viga, entonces el alabeo es 0 en el centro de la viga y máximo en sus extremos. El alabeo, ahora detengámonos un poquito. ¿Dónde utilizo el θ? El θ lo utilizo, acá tengo todos los momentos torsores. El momento torsor total es este, ¿no? Yo grafico el momento torsor respecto de z. Este salto son 2 mt. Los apoyos voy a tener el momento torsor. En el centro tengo las 2 mt. Bueno, esta es la distribución de momentos en el diagrama de momentos torsores. Total. Ahora voy a tener, como se acuerdan, el m torsor total es igual al m torsor de San Benan más el m torsor, por el momento torsor por el alabeo. O sea, la sección viene resistida por estos dos conjuntos de tensiones de corte. Entonces, si miramos la distribución, recordemos que el m torsor debido a San Benan era, ¿cuánto era el m torsor debido a San Benan? ¿Cómo lo calculo? Lo vienen calculando, lo acabamos de nombrar. ¿Cómo calcula el momento torsor de San Benan? Ahí lo tengo acá abajo.
C por tita, ¿no? Entonces va a tener la distribución como tita, que es 0 en el centro y máximo en los extremos. El momento torsor de San Venant es 0 en el centro y máximo en los extremos. El ángulo específico de torsión es 0 en el centro de la viga, el momento torsor de San Venant va a ser 0, nulo, en el centro de la viga. Y va a ser máximo, se va a acercar ya al momento total. Ahora fijémonos tita prima. Tita prima es la primera derivada de tita respecto de z. Fíjense que tita prima es máxima en el centro, 0 en los extremos. Y el tita prima, ¿con qué está relacionado? Acá lo tengo, con el momento flector de las alas. La primera derivada está relacionado con el momento flector de las alas. Acá está graficado, máximo, tiene la misma distribución. El momento de flector en las alas, nos imaginamos, es máximo en el centro. Y sí, se acuerdan que la flecha es máxima en el centro de la viga. Y nula en los extremos. ¿Se acuerdan que en los extremos tenemos alabeo libre, tita prima igual a 0? En L es igual a 0. Alabeo libre, momento flector nula. Alabeo libre, acá también, alabeo libre, que significa que tita igual a constante en los apoyos. Y fíjense que la pendiente acá es nula. Entonces, ahora necesitamos la segunda derivada. ¿Por qué necesitamos la segunda derivada? Para encontrar el momento torsor labial. Yo necesito la segunda derivada, entonces la calculo, la grafico. La segunda derivada es máxima en el centro y casi nula en los extremos. Se va anulando despacito. Y bueno, eso es lo que veo en... No es nula. No es nula. Dependerá de la longitud cuán pequeña es en los extremos, la derivada segunda, porque no tengo una imposición, una restricción al contorno ahí que sea nula, como lo tengo en el del momento flector, no lo tengo del momento torsor labial. Entonces, si yo grafico el momento torsor labial, el momento torsor labial es n por h al cuadrado sobre 2 por la derivada segunda de tita, voy a obtener una gráfica de este tipo. Máxima en el centro y casi nula o muy pequeña en los extremos. Acuérdense que esta es la relación que se debe verificar, la suma de m'T, esta es m segunda t, y esta verde es m', la distribución de torsores de San Venant, la distribución del momento torsor de labial y la distribución en rojo del momento torsor total. Bien. Entonces ahí graficamos cómo se distribuye el momento torsor y cómo viene resistido el momento torsor por la sección. Los esfuerzos internos, entonces, ¿cuáles son ahora? El de Vilo A, originado por las tensiones de corte de San Venant, y el momento torsor labial, que es por las tensiones de corte debidas a la variación de las tensiones normales, ¿no? Serían las tensiones de cortes labiales. Bueno, en general, entonces, tenemos muchos esfuerzos ahora agregados. Antes tenemos un momento torsor y teníamos solo los esfuerzos de San Venant. El momento torsor de San Venant. Entonces, bueno, acá hacemos análogamente. Calculamos las tensiones de corte en el ala y en el alma. Las tensiones de corte máximas saben que son, bueno, proporcionales al espesor de cada una del ala y del alma. Este sería, entonces, T1, vamos a llamar T1 acá, T2 esta. Y J la constante de torsión.
para una sección rectangular delgada. Y acá tenemos, bueno, ¿qué otros esfuerzos tenemos? Tenemos, debido al alabeo, los normales y los de corte, que sabemos las distribuciones. Bueno, acá están el valor de los esfuerzos. Yo los puedo calcular, los hemos calculado. Este sería tau prima xz. Este sería tau prima, acá le podremos poner un prima. Zx. Bueno, y este es el momento transversales. Ahora, estas acciones están desacopladas, digamos, las podemos, cada uno de estos esfuerzos, calculamos cada uno de estos esfuerzos, las tensiones correspondientes, y después la sección va a estar sujeta a la suma de todas estas tensiones. Entonces, el momento, en este caso tenemos solo tensiones normales debido al alabeo. Tensiones de corte en la dirección Y solo debido a San Benán, y tensiones de corte en la dirección X debido a San Benán estas y al alabeo esta, la sumo. Entonces, para calcular la máxima tendré que buscar cuál sería los puntos máximos, y que será sobre el ala, la tensión máxima tau xz, claramente entonces va a estar sobre el ala, y si se le pide la tensión máxima, y bueno, busco el centro, sé que esta distribución de tensiones acá en este caso es parabólica, entonces busco en el centro del ala, calculo la tensión de, bueno, acá ya me da la máxima, voy a obtener esta tensión de corte máxima, la sumo a la de San Benán. Entonces acá lo que hago, cuando quiero calcular las tensiones totales que resiste en este momento, sumo las tensiones de cada esfuerzo, debido a cada esfuerzo. Finalmente es una mención respecto a los tipos de secciones. Recuerden que si tengo, por ejemplo, una sección C, que lo vimos al inicio, el centro de corte no vamos a calcularlos en este curso, va más allá, pero sí lo mencionamos que el centro de corte está alejado, es CC, y el centro de gravedad, acá está graficado, está más centrado a la sección. Si yo tengo una carga, como veo acá a la derecha, aplicada, una carga P aplicada en el centro de gravedad, voy a tener un giro de la sección transversal. Eso va a generar ese momento torsor y un alabeo de la sección correspondiente. Si en cambio yo aplico este esfuerzo, pero en el centro de corte, o también llamado centro de torsión, voy a tener solamente esfuerzos de corte, ¿no? o esfuerzos normales según corresponda, pero no voy a tener un momento y por un consecuente, un momento torsor y un consecuente alabeo de la sección. Entonces, tener en cuenta que cuando tengo esfuerzos de corte no aplicados en el centro de corte o centro de torsión, me van a aparecer esfuerzos torsionales debidos a la torsión y alabeo de la sección, por lo cual ya las secciones dejan de mantenerse planas y, bueno, un impedimento al alabeo puede generar estas tensiones adicionales que venimos estudiando. Para el caso de una sección doble T como esta, que no sea simétrica, bueno, el centro de torsión, bueno, en este caso entonces se correría, más, se puede calcular y se corre más hacia el ala más mayor, como se ve, pero sigue en el centro del alma. Para el caso de secciones T, L, o como les dije, secciones así en cruz, el centro de torsión está en este centro. Por lo tanto, estas secciones son casos particulares y no generan
tensiones, momentos torsores, porque cualquier tensión generada va a pasar por siempre va a pasar por el centro de, bueno, acá las dibujé un poquito mal. Siempre van a estar dentro de, van a pasar por el centro y no se va a generar ese brazo de palanca como se genera en las secciones T o en las secciones T, que una tensión de corte, en este caso va a generar este brazo de palanca H, en este caso no se puede generar el brazo de palanca porque toda tensión va a pasar por el centro y no voy a, y entonces no se va a generar esa resistencia adicional por resistencia al alabeo, ¿no?, de las secciones. Estos son casos particulares. Entonces, ¿cuáles secciones nos interesan? Son secciones donde puedo encontrar ese brazo de palanca y esas tensiones pueden generar un momento de torsor adicional. Y creo que esta es la última, sí. ¿Dudas? ¿Consultas? Todavía no es el práctico lo vamos a ir viendo cada caso para que lo desarrollen, digamos, correctamente y, bueno, y se orienten. ¿Alguna duda? Bien. Comentarios. Bueno, la clase que viene el jueves, entonces hacemos un pequeño cuestionario breve, pero miren, porque tienen además también próximamente las presentaciones. Los conceptos acá son bien poquitos, no deducciones ni fórmulas, sino la idea es entender la aparición de estos esfuerzos adicionales. Y ya voy a subir lo que sería el trabajo práctico y van a ser 3 grupos que van a tener que presentar, los demás simplemente, o sea, presentar oralmente, los demás simplemente me lo van a presentar digamos, en papel. Bueno, entonces dejo de grabar. ¿Dónde está?